nacemos sin preocupaciones relacionadas con el tiempo y disfrutamos de lo que realmente nos importa. En algún momento empieza la industrialización y las grandes fábricas y entonces empezamos a, en vez de vender una pieza, ¿no? Me cae algo, lo hago y lo entrego, vendimos nuestro tiempo. Entonces la fábrica tiene estas horas y durante estas horas tengo que hacer lo que quieren ellos y me dan un sueldo. ¿No? Creo que también se da poco valor al tiempo, a los trabajos que hacen en casa porque no lo intercambio con un sueldo. ¿No? Porque estamos un poco obsesionados con la idea que el tipo tiene que convertirse en oro y esto tiene que pasar todo el día. ¿No? Y me parece que no, si lo hacemos durante el trabajo está bien, pero no podemos hacerlo 24 horas al día. Y no estar con el estrés ese diario, ¿no? de tengo que hacer esto, de tengo que hacer lo otro, de tal, y eso tiene una influencia muy buena incluso en la salud, en la felicidad de las personas. Entonces sí que igual otro sistema que valore que necesitas tiempo para ti, porque si no, bueno, haces off, ¿no? En tu vida ya, llega un momento que dices off, hasta aquí he llegado. Me salió ayer ladrones del tiempo visibles e invisibilizados, ¿no? O sea, hay unos ladrones del tiempo que están muy claros, ¿no? Y ayer salían unos cuantos, ¿no? Las redes sociales, el capital, ¿no? Y hay otros que no se ven, ¿no? Y precisamente recaen generalmente sobre las mujeres, ¿no? Entonces como que hay ladrones del tiempo visibles y otros que no son tan visibles, ¿no? Quien se queda en casa, que muchas veces es la mujer, no tiene menos tiempo para salir, también puede estar menos involucrado, es menos visible, no podía estar activa políticamente, entonces claro, todo tiene un efecto dominó, no solo es la casa al final y la... Que desde luego si no hay cuidados, están remunerados o no, que eso sería otro tipo de planteamiento, porque yo no sé si es que la solución a esto es pagar o construir una sociedad diferente en la que todo el mundo tenga posibilidad de emplearse pagando, pero también de asumir responsabilidades que tienen que ver con el sostenimiento de las personas, ¿no? O sea, de tener tiempo para cuidar de tus abuelos o de ti misma o de tu hija o de tu hijo, de cuidar la tierra, ¿no? De poder construir una sociedad que esté basada en otro tipo de valores, porque es que desde luego si no hay cuidados nos vamos a extinguir. Se valora el tiempo de distintas maneras. Para nosotras el tiempo es fundamental, ¿verdad? Hay tiempo para estar, hay tiempo para no estar. Incluso en los pueblos hay algunos hablan el tiempo del no tiempo. Por ejemplo, son como espacios vacíos que pueda haber, ¿verdad? Entonces, desde la lógica capitalista, desde la lógica de Occidente, incluso el tiempo vale oro, ¿verdad? Y no te puedes detener porque es tiempo perdido. Para nosotros no hay tiempo perdido, ¿verdad? Para mucha gente, el tiempo que una persona indígena invierte en la elaboración de determinado bien, digamos, es con menos valor que el tiempo de una persona ladina, mestiza o extranjera. Bueno, de una persona ladina o mestiza, aunque sea el mismo tiempo y el mismo objeto, pero el tiempo de esta persona, por ser lo que es, vale más que esto. Pero luego viene el tiempo que invirtió la extranjera, el extranjero, ¿verdad? Para desarrollar esto, su tiempo vale más.